Esta es la primera edición de Revival Podcast, los cuales vamos a traer distintos invitados. El día de hoy tenemos a Obed Sanabria, que me gustaría que él se presentara primero que todo. Bueno, ¿cómo están? Para mí es un gusto estar con ustedes, es un formato diferente, pero también muy interesante, y creo que de esta manera también podemos conocer a Dios, aprender del Señor y poder tener ese espacio interactivo. Bueno, mi nombre es Obed Sanabria, soy teólogo de profesión, soy pastor, soy también padre, bueno, y de verdad para mí es un privilegio estar con ustedes y espero poder traer una luz, ¿verdad? Yo sé que no soy electricista, pero la idea es traer una luz no física, sino la luz a su corazón y que podamos recibir una palabra de Dios. Sí, el tema de hoy que tenemos a presentarlas a ustedes era una pregunta. No sé si vieron la publicidad y bueno, al principio también se les dijo que pusieran una pregunta en papelito. ¿Cuánto lo hicieron? ¿Todos? ¿Sí? Perfecto. Si alguno no lo hizo, están a tiempo. Aprovechen y están a tiempo de hacerlo, anotarlo y enviarlo, porque estas preguntas vamos a estarlas tratando todo conforme pues pase el tiempo. Entonces, esas dos preguntas eran: primera, ¿qué le preguntarías a Dios? ¿Sí? O la otra, ¿qué si quisieras saber o qué quisieras saber de la Biblia principalmente? Entonces, antes de comenzar con las preguntas, me gustaría comenzar como una pequeña introducción de todo este tema. Entonces, bueno, lo primero es que al Señor no le disgustan las preguntas. Yo sé que a veces en la vida hay preguntas que incomodan, ¿no? Uno como que trata de no preguntar para no ofender, y creemos que venir a Dios es a veces ser hipócrita, como que es que todo está bien. No, el Señor ama la sinceridad. El salmista decía: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y yo les recomiendo, y como les decía, cuando hablé con Michael, le decía, bueno, esto puede ser una exposición o puede ser algo dinámico. Pero me encanta, por ejemplo, el libro Habacuc. No sé si han leído el libro Habacuc. Es un libro que está en la Biblia. Pero si tú miras el capítulo 1, hace unas preguntas muy, muy profundas. Como: Señor, ¿por qué no haces nada cuando ves la maldad? Señor, ¿por qué pasan las cosas que están pasando? Y son preguntas muy válidas. Y era un profeta del Señor. Y uno diría, pero ¿cómo es que un profeta está hablando de eso? ¿Verdad? Es más, yo no sé si has leído algunos salmos, pero salmos decía: Señor, ¿por qué me dejaste? ¿No? Parece como una canción de, no sé, de un vallenato: me dejaste, me abandonaste, o de pronto una canción de despecho. Sin embargo, es más, esas preguntas están en los salmos. Lo que nos dice es que esas preguntas son parte de la adoración a Dios. Entonces al Señor no le, como dijera yo, no le importunan las preguntas. Un ejemplo de eso es Job, ¿no? Yo no sé si conocen la historia de Job, pero en la historia de Job hace preguntas muy fuertes, como: Señor, casi poniéndolo a lo santanderiano, ¿no? ¿Qué hice para merecer esto? O sea, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y aparecieron unos amigos de Job. ¿Qué están haciendo los amigos? Defendiendo, ¿no? Tratando de como disculpar a Dios, diciéndole: no, Job, usted está equivocado. ¿Cómo se atreve a preguntar eso? ¿Pero usted qué le pasa? ¿Ok? El tema es que al final, cuando el Señor le responde a Job, cuando el Señor se revela, hay algo interesante, ¿no? Que el Señor dice, y es que dice: nadie habló como mi siervo Job. Uno dice: pero Señor, ¿qué estamos haciendo? Si Job se la pasó fue quejándose, reclamando, cuestionando, y el Señor dice: nadie habló como él. ¿Qué estaba buscando Dios? Sinceridad. Es más, los amigos de Job, que se la pasaron defendiendo a Dios, ¿sabes qué hizo Dios? Los castigó. Es más, Job tuvo que orar por ellos. Entonces, como les decía, ser cristiano no se trata de apagar el cerebro. Ser cristiano no es deje la mente en otro lugar. Ser cristiano es abrir tu corazón y traer tus preguntas. Entonces, las preguntas son válidas. El tema es a dónde las traemos. Y por eso quisiera pensar en este tiempo pensando en Habacuc capítulo 2. Porque Habacuc capítulo 2, después de que hace todas esas preguntas profundas y un poco fuertes, él dice: Señor, sobre mi guarda estaré y esperaré lo que tú me has de responder. ¿Sabes cuál era la ventaja de Job? Es que Job confiaba en un Dios que responde, en un Dios que no importa lo difícil, lo impertinente de tu pregunta, lo a veces fuerte que te pueda parecer, Dios siempre tiene una respuesta. Y la idea no es no tener preguntas, todos tenemos preguntas. El tema es dónde traemos nuestras preguntas. Y qué bueno saber que Dios hay respuesta y que el Señor va a traer su luz y su verdad a nuestra vida. Así que esa sería una introducción para hablar que no hay problema con las preguntas.
obviamente es pregúntele a Dios. ¿Qué significa eso? No somos Dios. Vamos a tratar de responder con base a la palabra de Dios, así que esperamos dar la mejor respuesta y que pueda traer luz a tu vida. Y yo sé que tal vez no podremos responderlas todas, así que harán preguntas pendientes para otro podcast para versión 2.0, pero lo importante es que por lo menos algunas sean respondidas y podamos tener un tiempo especial. Ok, entonces nosotros como Ministerio Revival salimos a la calle a preguntarle lo mismo a las personas. Y bueno, antes de decirle, pueden seguir nuestras redes sociales, ahí pueden ver videos, pueden ver cosas que nosotros hacemos. Y me gustaría mostrarles un poco el video que nosotros hicimos y esas preguntas que hicimos en la calle, y ellos como que quisieran preguntar aquí en esta noche. Preguntándole cosas a la gente en Bucaramanga. Hola, bro. Hola chicos, muy buenas noches. Queremos, en esta noche nos encontramos en la ciudad de Bucaramanga. Somos de parte del Ministerio Revival, Luis Carlos, Manuel, y hoy traemos algo importante para todos ustedes. Vamos a hacer unas preguntas un poco casuales que la gente normalmente no piensa y vamos a saber qué responden a estas preguntas. Acompáñenos. Con toda. ¿Por qué crees que hay maldad en el mundo? Yo considero que hay maldad en el mundo por la falta de creer en algo superior. En este caso en un Dios, porque también dentro de la mismo núcleo familiar no hay ese amor propio y se infunden cosas que no deben ser. Por ejemplo, todo viene de casa, no viene de los colegios ni de nada. Viene de casa, viene de una madre y de un padre que infunden amor, cariño y respeto. Por eso deberíamos creer de que la maldad en el mundo no debe existir si hubiera un Dios dentro de cada familia. Pues la maldad como tal, si uno la aporta como personalidad, o sea, la persona nace con maldad, ya es algo propio del humano, pero siento que muchas veces el mismo mundo lo ha meritado. O sea, ya desde un principio, a través de los años, el mundo se ha vuelto tan hostil que la gente tiende a convertirse en mala. O sea, hay un problema ahí, porque directamente no hay muchas posibilidades como de subsistir sin tener malicia o codicia ante la sociedad. Pues yo creo que la maldad existe en el mundo desde que el hombre existió. Para mí la maldad existe. Bueno, principalmente yo siento que es como, depende de las circunstancias de cada persona, ¿sí? En el sitio donde crecen, el ambiente, las personas que los rodean en general. Siento que las personas no son malas como desde el nacimiento, son como, entre comillas, víctimas de las circunstancias, y en la medida en la que van creciendo con el fin de explorar y conocer nuevas cosas, quizá van escogiendo preferencias con respecto a lo que en el concepto de ellos piensan que es bueno o es malo, y los lleva a ejecutar cierto tipo de acciones que pues ante la sociedad puede que no sean buenas, pero en el concepto de ellos. Bueno, esta primera pregunta que me gustaría utilizar en esta noche, y es, yo creo que algunos puede que la hayan puesto, y es preguntar ¿por qué existe la maldad en el mundo? Ok, bueno, esa es una muy buena pregunta. Sin embargo, yo quisiera complicar la pregunta. Hay algo que en filosofía se conoce como las premisas, ¿no? Las premisas funcionan así. Si las premisas son correctas, la consecuencia, la conclusión es correcta. Por ejemplo, si en una premisa yo digo que es el número 7 y en otra premisa digo que es el número 2, la conclusión es que sumado los dos, ¿cuánto da? 9, ¿sí? Pero si usted dice, no es 9, es 8. Perdón, la conclusión no se puede cambiar. Si es 7 más 2, tiene que ser 9. ¿Está claro eso? Bueno, así funciona un poquito el tema filosófico en la lógica. Quiero pensar en tres premisas básicamente. La primera premisa sería como Dios es amor y todopoderoso. ¿Ok? Premisa número 1. Premisa número 2. Dios no quiere que en el mundo haya maldad. ¿Ok? Premisa número 2. Premisa número 3. En el mundo hay maldad. Conclusión, ese Dios de amor y todopoderoso no existe. Ahora, la pregunta sería aquí, ¿cuál premisa está mal? ¿Verdad? Porque si creemos en que Dios es amor y todopoderoso, y si Dios no quiere que en el mundo haya maldad, ¿cómo es posible que en el mundo haya maldad?
Entonces la pregunta es, ¿qué está mal en esa ecuación? Porque esa es detrás de las preguntas que nos hacemos. O sea, ¿cómo es que hay maldad? ¿Cómo es que Dios permite la maldad? ¿Y por qué la maldad está en el mundo? Para eso, antes de matarnos la cabeza, de tratar de contestar dónde está el problema, creo que el problema, de una manera asombrosa, está en el concepto de amor, ¿no? Porque, ¿cómo definimos el amor? Cuando decimos que Dios es amor, ¿cómo definimos el amor? Un amor que obliga, un amor que es alcahuete. Y yo te dijera, es por el hecho de que Dios nos ama que Dios nos dio libertad. Mire, te pregunto, si Dios quisiera acabar la maldad, ¿qué hubiese hecho? Para que no hubiese en el mundo maldad, ¿qué hubiese hecho? No hubiese quitado la libertad de escoger. Es más, yo te pregunto, ¿qué pasa si Dios no hubiese hecho animales? ¿Hay una posibilidad que una vaca peque? ¿Sí? Que en vez de comerse el pasto se lo fume. ¿Sí? Hay posibilidad, no sé, de que el pajarito se marihuane o algo así. Por favor, no. ¿Sí me voy a entender? Porque todos ellos actúan ¿por qué? Por instinto. Es porque Dios nos ama tanto que el Señor nos dio ¿qué? Libertad. Voy a poner este escenario muy sencillo. Qué pena que voy a hacer muy larga la respuesta, pero voy a poner este escenario. Imagínate que hay un hombre que ama a una muchacha, pero la ama con locura, la ama sinceramente, la ama profundamente, pero porque la ama tanto, no quiere que ella nunca le sea infiel, no quiere que ella nunca se vaya para otro lado. Entonces la ama tanto que le quita el celular, le quita las redes sociales, que la encierra en un castillo de oro con todo lo que ella hubiese querido. Ese castillo tiene piscina, tiene la tecnología, tiene todo lo que quiera, los vestidos que quiera, los zapatos que quiera, pero nunca puede salir de casa. Nunca puede mirar a otro hombre, no sea que de pronto lo abandone y eso le cae a usted tristeza. ¿Usted qué diría de esa persona? Que es un psicópata, ¿sí o no? Que es una persona loca, que esa persona no la ama. Porque si la amara, ¿qué pasaría? ¿Le daba qué? Libertad. Y qué buena que ella estuviera ahí con él, no por obligación, sino ¿por qué? Por libre decisión. Entonces creo que a veces equivocamos el amor de Dios, porque creemos que el hecho que Dios nos ama significa que el Señor de una u otra manera tiene que obligarnos a amarlo a Él. Y el otro problema es que se nos olvida que el amor también hay otra relación, otra palabra que la acompaña y es disciplina. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina. O sea, hay una relación entre amor y disciplina. Yo amo a mis hijos, ¿ok? Sin embargo, el hecho de amarlos no significa evitarles la disciplina, porque es por la disciplina que muestro mi amor hacia ellos. Entonces, voy a poner un ejemplo muy sencillo. El propósito de Dios nunca fue la maldad. La maldad fue la decisión del hombre de alejarse de Dios. Es más, la maldad como tal, como esencia, no existe, ¿no? Ese concepto del bien y el mal, y el yin yang, que lo malo tiene algo de bueno y lo bueno tiene algo de malo, eso no existe, ¿ok? Dios creó todo bueno, dice la Biblia, en gran manera, ¿ok? No había necesidad de la maldad. ¿Qué es la maldad? La maldad es literalmente la ausencia de Dios. Es cuando el hombre se aleja de Dios. Sí, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Es como la oscuridad. La oscuridad en esencia no existe. ¿Qué es la oscuridad? La ausencia de luz. ¿Sí? Es como hablar del frío. El frío como concepto no existe. ¿Qué es el frío? La ausencia de calor. Entonces, la maldad como tal nunca fue el propósito de Dios. ¿De dónde surgió la maldad? De un hombre que quiso alejarse de Dios. Ahora, pero la pregunta que queda aquí es, ¿por qué Dios la permite? Porque cuando Dios nos ama, también espera que las consecuencias de nuestras decisiones llamen conciencia y nos hagan volver a Él. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Todos conocemos la historia del hijo pródigo, ¿verdad? ¿Sí? Un hijo que pidió todo lo que quería, se fue, malgastó sus bienes. Yo te pregunto, ¿acaso el papá no sabía lo que el hijo estaba pasando? ¿Acaso el papá no sabía que lo perdió todo? ¿Acaso el papá no sabía que no tenía nada que comer, que estaba ahí casi envidiando a los cerdos porque tenían más comida que él? ¿Acaso no lo sabía? ¿Pero por qué no hizo nada? Y pregunto, ¿será que ese papá no amaba a su hijo? Claro que lo amaba. Pero ¿qué pasa si el papá dice, ay, pobrecito mi chinito, está por allá aguantando hambre, venga, le mando un girito, 20 milloncitos de pesos para que no aguante hambre? ¿Qué pasa si su papá hace eso? Nunca vuelve. ¿Sí me voy a entender? Y se van a gastar esos otros 20 millones que le va a mandar. Entonces, ¿qué hace el papá? Lo amaba totalmente. ¿Pero qué hace ese papá? Espera que las consecuencias de sus decisiones lo hagan volver en sí. Y diga, yo reconozco que me he equivocado.
Reconozco que necesito volver a los brazos del Padre. Por eso cuando el hijo vuelve, ¿sabías que hay una ley en el Antiguo Testamento que todo hijo que deshonrara a su padre era merecedor de muerte? No sé si lo sabía. ¿Qué significa eso? Que cualquier familiar de la casa podía matar a este hijo que había deshonrado a su papá. Y por eso el papá, ¿qué hace? Corre y lo abraza, como diciéndole, yo te he perdonado. Entonces, por eso, el que aguantara hambre, el que sufriera, nunca fue el propósito del papá. Sin embargo, el papá esperaba que ese dolor, que ese sufrimiento lo hiciera volver en sí, lo hiciera regresar. Lo mismo es Dios. Dios permite la maldad, que nunca fue su propósito. Pero Dios espera que las consecuencias de esta decisión de alejarme de Dios, que trajo maldad, nos haga volver en sí, para que volvamos a Él. Para que digamos, Señor, reconozco que separado de ti, nada puedo hacer. Y por eso la disciplina y el amor que pasan van juntas. Porque a veces, como el Señor le decía en Oseas, yo la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. Dios permite los momentos difíciles en nuestra vida. Dios permite esos momentos de oscuridad para que podamos reaccionar, para que podamos volver en sí, para que podamos regresar a Dios. Ok, muy buena respuesta. Y yo creo que añadiendo un poco a eso, realmente la maldad siempre ha estado. Siento que desde un principio el enemigo siempre ha querido interponer ese deseo carnal al hombre. Y yo creo que es nosotros mismos decidimos alejarnos de Dios, como decía, y entrar como que en esa época de maldad. Entonces, ahora sí vamos a estar leyendo las preguntas que hicieron todos ustedes. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo se puede estar seguro de que la Biblia dice la verdad? Ok, muy buena pregunta. Cuando hablamos de conocer a Dios, partimos de una premisa, ¿sí? Es ese Dios que se autorrevela. ¿Cómo partimos de esa premisa? Por ejemplo, si yo les pusiera, qué pena que estoy filosófico, ¿no? I'm sorry, el problema de ser teólogo. Pero imagínate que yo les pusiera a investigar, no sé, hacer un estudio de un hipogifante, ¿sí? O de un pispirispis. ¿Se podría hacer? Usted me diría, pastor, ese animal no existe. Perdón, hay miles de animales en el mundo que están ahí, ¿sí? Y que uno le puede poner el nombre que usted el animal que usted descubra, pues le pone el nombre que usted quiera. Espero que no sea su propio nombre, no, pero usted le pone ese animal se llama pispirispis, ¿ok? Entonces, la palabra pispirispis sale de un chiste, ¿no? Chistes míos malos. Un tipo estaba ahí en la esquina haciendo esto y le preguntó, ¿qué está haciendo? Cazando pispirispis. Y dice, ¿y cómo son? Espere que coja el primero. Ok, el tema es, espere que agarre el primero. Entonces, el tema es que esa palabra, uno diría, es difícil estudiar un animal pispirispis, no porque no exista. Si yo te pido que investigues o hagas un estudio de campo de un gato o de un perro, ¿podemos hacerlo? Claro. Ahí de pronto en la casa tenemos uno, es fácil estudiarlo. ¿Por qué? Porque yo no puedo estudiar algo sin presuponer una autorrevelación de ese algo. Y hay varias maneras que Dios se revela. La primera manera de que Dios se revela es su creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Otro elemento que Dios se revela es su palabra. Por eso la palabra es la revelación de Dios. ¿Cómo sé que la palabra es verdad? Por varias cosas. La primera cosa es porque es un libro que sería imposible que un ser humano lo escribiera en su propósito, en su esencia. Por ejemplo, cuando vemos el Antiguo Testamento, las historias de los reyes, las historias de los personajes que todos conocemos en la Biblia, ¿cuál es el rey más famoso de Israel? ¿Recuerdan? ¿El rey más famoso? David. El David. Pero ¿qué características tiene cuando uno mira el relato de David? ¿Solo habla de sus logros, de sus triunfos, de sus ganancias, de su victoria? También habla de ¿qué? De su pecado. También habla de sus errores. También habla de sus fallas. Eso en la época, cuando se escribió ese libro, eso era impensado. ¿Por qué? Porque siempre se hablaba de las cosas como los políticos, ¿no? Siempre hablan de las cosas buenas que hicieron, ¿sí? Así salen los informes presidenciales, hemos construido. No hablan de los errores, de las estafas, de la corrupción. No, eso no hablamos, eso no existe, eso es de la oposición, ¿verdad? Porque somos difíciles para reconocer las cosas malas. Entonces, solo es la revelación de Dios que abre nuestro corazón. En segundo lugar, el efecto que trae.
Porque uno puede leer un libro de buenos consejos, ¿sí? Uno puede leer, digamos que libros parecidos a Proverbios de pronto existen mucho en el mundo. Pero hay algo especial que trae la palabra de Dios. Es unas palabras que decía el apóstol Pedro, decía: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y por eso la palabra de Dios, más que un libro, es vida para nuestra vida. Y es tan poderosa, es tan extraordinaria, que no solamente me descubre, o sea, desnuda mi corazón, o es como un espejo, me muestra cómo estoy, sino que también me trae vida, me trae salvación. Y eso en ningún libro del mundo se puede conseguir. Solo la palabra de Dios tiene ese efecto transformador, tiene ese efecto delicioso, ese efecto extraordinario, pero lo más importante es que puedo conocer a Dios a través de la palabra. Y yo creo que esa la hace un libro precioso. El otro elemento, el otro argumento es el argumento histórico. Si la palabra de Dios fuera un libro a cualquiera, ya se hubiese acabado, ¿sí? Ya se hubiese exterminado. Es más, hubo hace muchos años un filósofo que se llamó Voltaire, que tenía cara de Voltaire y era bien Voltaire. Ese tipo llegó y dijo que la Biblia era una mentira, y él puso un tiempo, ¿no? Que en 10, 20 años la Biblia iba a desaparecer. ¿Sabes qué es lo interesante? Que en la casa del Voltaire, 10 años después, estaba digamos que la fundación de la Casa de la Biblia, donde se imprimen millones de Biblias para el mundo. Entonces, el Voltaire desapareció, y en la que era su casa, hoy es la sede de las Sociedades Bíblicas Unidas, que imprime Biblias todo el tiempo en millones de idiomas. ¿Me estoy explicando? Mira que la misma historia da fe del poder de la palabra de Dios. La misma historia da fe de cómo, como decía la Biblia, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y eso yo creo que tiene vigencia. Y la palabra de Dios es una palabra que es vigente. Tal vez el problema no es la palabra, es que la han interpretado mal, que la han usado mal. Es cierto, han usado la palabra de Dios para hacer guerras, una estupidez. Han usado la palabra de Dios para condenar, para mandar para el infierno, para ser legalistas, pero no es el culpa de la palabra, es el uso que le dan. Y yo creo que la palabra de Dios, cuando tú la disfrutas, mi primer libro de lectura, yo empecé a leer la Biblia desde los 5 años y toda la vida la he disfrutado. A los 7 añitos fue mi primera predicación. Soy teólogo, escritor y sigo estudiando la palabra, me sigo emocionando, y cada vez que Dios me da una palabra nueva, wow, yo soy como un niño chiquito, como estrenando juguete o comiendo un helado. Es una delicia, y por eso ese poder delicioso, extraordinario de la palabra, eso no lo tiene cualquier otro libro, ¿ok? Y lo más lindo es que, por ejemplo, tú puedes estudiar, no sé, medicina, ingeniería. Si no sigues estudiando, ¿qué pasa? Ese conocimiento se vuelve obsoleto. ¿Qué es lo lindo de la palabra de Dios? Que todo lo que tú estudies de Dios nunca será obsoleto, porque será una verdad que permanece para siempre. Y ese testimonio de fe, ese testimonio histórico de la palabra de Dios es extraordinario. Hay miles más de argumentos, pero yo creo que con eso es suficiente para decir: la palabra de Dios no es cualquier libro, es realmente la revelación de Dios, porque ningún otro libro tiene el poder transformador, tiene el poder vivificador y alimenta tanto nuestra vida como la palabra de Dios. Sí, la verdad sí tienes muchísima razón con todo eso. La siguiente pregunta que hacen, y dice: ¿por qué no alabamos? O yo añadiría: adoramos a María. Buena pregunta. A mí casi no me gusta entrar en el tema de discusiones religiosas, especialmente sectarias, porque sé que la religión tradicional tiene una veneración a María, y creo que la mejor manera de respetar su legado es, en primer lugar, reconociendo su labor como mujer, como madre, como instrumento de Dios. Yo creo que eso no podemos demeritar eso. O sea, fue un instrumento de Dios, y si Dios la escogió, fue parte de su gracia y su misericordia. ¿Cuál es el problema? Que los seres humanos tendemos a tomar cosas que Dios usa y adorarlos, ¿sí? Y el problema no es María, el problema somos nosotros. Y lo mismo pasa aún en el término cristiano. Dios usa a una persona y automáticamente empezamos a adorarla, ¿sí? Por ejemplo, si este podcast, tal vez por economía, Michael no me hubiese invitado a mí, sino me invita, no sé, a un tal Dante Hebel, ¿sí? Y le dice: este sábado en Revival va a estar Dante Hebel. Créame que no cabrían las personas en este lugar. Por Dante Hebel, no, él es una persona común y corriente. Es porque tenemos ese concepto de hacer las personas, volverlas ídolos, ¿sí? Adorarlas. Y mira, pasó en la historia. Alguna vez el pueblo de Israel pecó contra Dios, y el Señor de castigo les mandó serpientes
que los mordieron y muchos están muriendo porque eran serpientes venenosas. Cuando el pueblo de Israel se arrepintió, el Señor le dice, hazte una serpiente de bronce y levántala, y todo el que la mirare quedará sano. Y entonces Moisés hace una serpiente de bronce y todos la miran y hay un milagro de Dios. Oye, muy bonito. Es más, esa serpiente es tipo de Cristo también, porque en algún momento el Nuevo Testamento dice, así como la serpiente fue levantada, el Hijo del Hombre será levantado, hablando del Señor. Y todo el que lo mirare a él será salvo. ¿El tema cuál fue? Más adelante el Señor, a través de sus profetas, ordena que destruyan la serpiente. ¿Por qué? Porque la volvieron adoración. ¿Sí? En estos días escuchaba un cura, perdón hablar de ellos, yo no me meto con nadie, pero el cura decía que mira, ¿cómo es posible que dicen que no debemos tener imágenes? Y resulta que Dios mandó a hacer una imagen de una serpiente. Sí, pero ese Dios que la usó esa imagen, más adelante la tuvo que mandar a destruir. ¿Por qué? Por adorarla. Entonces ahí se acaba el argumento de que, ay, es posible, porque nosotros no tenemos imágenes. Por lo mismo, porque es que, ¿recuerdan qué es lo que Jesús dijo? Solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Sí? Él no dijo, solo Dios es una de las cosas que vamos a adorar. Dios es una de las cosas que vamos a servir. No, dice que, y fueron las palabras de Jesús, solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. La adoración no es una adoración compartida. Tú solo adoras una cosa. Y es el problema de ídolo, que tú en vez de adorar a Dios terminas adorando el ídolo. Por ejemplo, si quisieras escuchar palabra de Dios, no hace falta quien está aquí. Dios está aquí, su palabra está aquí. El tema es que terminamos adorando personas. Y yo creo que eso es de las cosas que hacen. Mire, tú ves al apóstol Pablo cuando hacía un milagro, ¿recuerda? Que la gente lo iba a adorar. ¿Qué hacía él? Rasgaba sus vestiduras. ¡No me adoren! Por favor, no hagan eso. Solo a tu Dios adorarás. Yo sé que si María estuviera aquí viva, ¿qué te diría? No hagas eso. Solo a tu Dios adorarás. Entonces, ¿la culpa es de María? No. ¿La culpa de quién es? De nosotros, que nos hacemos ídolos. Y esos ídolos nos dañan la relación directa con Dios. Dios no quiere una relación indirecta. Dios quiere una relación directa contigo. Por ejemplo, imagínate que tienes una pareja, ¿sí? Y si tú ves que en la pareja, novios o esposos, en vez de darte la razón directa, mandas a otra persona, dígale allá que, ¿sí? Como cuando los papás están peleados, ¿no? Y le dice al hijo, dígale a su papá que ya está el almuerzo. Y el papá le dice, dígale a su mamá que ya abajo, que se va a enfriar, que no moleste. O sea, cuando uno ve que están usando el niño, ¿qué significa eso? Que la relación está, ¿qué? Deteriorada. Porque cuando la relación está bien, la comunicación es directa. Cuando yo me hago ídolos, ¿qué estoy mostrando? Que mi relación con Dios está mal. Porque si la relación está bien, no necesito un ídolo, no necesito a nadie para acercarme a Dios. Yo puedo entrar confiadamente ante el trono de la gracia y adorarlo a Él. ¿Ok? La clave, por favor, apréndete esto. Solo a tu Dios adorarás. Ten cuidado con hacerte ídolos, porque esos ídolos a veces nos alejan más de Dios. Sí, y la verdad, yo veo como que muchas vírgenes y muchos santos y muchas cosas, y realmente la Biblia textualmente nos dice eso, ¿sí? Como solo debemos adorar a Dios. Sí. Entonces eso es muy importante. La siguiente pregunta, trata como sobre si existe el cielo y el infierno, y después de la pregunta, el purgatorio. Bueno, yo conozco la purga, pero no el purgatorio. Creo que el purgatorio es cuando uno se toma la purga y vaya... Bueno, venga, les cuento. ¿Saben que el tema purgatorio es un tema histórico? Y les voy a decir de dónde salió el purgatorio. Resulta que la iglesia tradicional, no voy a decir el nombre, pero empieza por la C, termina con la A, tenía un problema de economía. Necesitaban sacar platica, ¿sí? Necesitaban recoger finanzas y fondos. Y ellos dijeron, ¿y cómo hacemos para recoger plata? Y la mejor manera, el mejor negocio para uno recoger plata es ponerle emociones, ¿sí? Por ejemplo, uno de los mejores negocios en la vida es tener una venta de insumos y cosas para los matrimonios. ¿Por qué? Porque usted tiene compras emocionales. Uno, si fuera por lógica, uno diría, a ver, ¿quiere flores? Pues vamos a un cementerio, se las pedimos prestadas y después de las 2 horitas se las devolvemos, ¿sí? Y eso sería lógico y económico.
Pero que usted dice, no, tiene que ser nuevas, tiene que ser lo mejor, el vestido tiene que ser el más costoso, la ropa, o sea, todo en la vida termina siendo una compra emocional. Lo mismo con los funerales. Mire, el negocio de los funerales es impresionante. ¿Por qué? Porque usted está ahí sufriendo por el paciente o por la persona que perdió, por su familiar, y de pronto, después de usted haber pagado un montón ¿cómo dijera yo?, de afiliación y cuota y seguro funerario, después le dicen, mire, es que su seguro solo le alcanza para este cofrecito ahí de madera todo feo, pero si usted quiere uno más bonito, pues súmele tanto. Usted, en ese momento, ¿usted qué dice? No importa. Cuando hay que gastar, se gasta, ¿sí me entiende? Es mi familiar. Oye, y por eso te sacan un montón de dinero impresionante. Y como digo, no son cosas lógicas, son cosas que emocionales. Porque uno dice, un cajón de, no sé, de 100,000 pesos es lo mismo que uno de 20 millones. Sirve para lo mismo. Sin embargo, el tema es que se vuelve, ¿qué? Emocional. Resulta, mire toda la vuelta que estoy dando, resulta que querían recoger dinero. Y no hay nada que genere más emoción que un ser querido. Entonces, en la Biblia no está la palabra purgatorio. Y ellos inventaron que cuando usted se muere, no va ni al cielo ni al infierno, usted está en el purgatorio. Pero que si usted pone una monedita de oro, mire, literal, esto lo estoy leyendo históricamente, si no vaya a investiguen, ¿ok? No les voy a hacer la tarea. Pero históricamente ese era el argumento con el cual vendieron el purgatorio. Que una vez que la moneda de oro sonara en el recipiente, un alma estaba siendo salvada. Y esa alma podía ser su tío, su primo, su abuela, su mamá. Y claro, usted decía, claro, yo tengo que sacarla del purgatorio porque está sufriendo. Y después dijeron, no, pero una sola solo salvó la mitad. Meta otra para que sea completo. Pero asegúrense, porque uno no sabe si era tan pecadora que toca una tercera, una cuarta. Fue una manipulación para coger dinero. Y eso se volvió ahora una ley. Entonces, lo que estoy hablando es que el purgatorio nunca es bíblico, pero la Biblia sí habla de un cielo y un infierno. Y yo creo que en ese sentido debemos entender que Dios es un Dios de eternidades. O sea, Dios es un Dios de eternidad, no es un Dios de temporalidad. ¿Qué significa eso? Que los que estamos sujetos en el tiempo somos nosotros. Dios creó cosas para la eternidad. El propósito de Él era que viviéramos toda una eternidad, que no muriéramos. Y por eso dice la Biblia que Él nos ofrece vida eterna. Y esa vida eterna no sería posible si solamente estamos hablando del cuerpo. Este cuerpo se acaba, este cuerpo se muere. Por mucho que usted lo cuide, al final va a perecer. Usted todo el tiempo haciendo ejercicio, ¿y de qué le sirve? Alimento dietético para los gusanos, ¿verdad? Ya cuando está muriendo están ahí comiéndoselo y después salen los gusanitos a vomitar la silicona. Pero todas esas cosas, ¿verdad? Ese es el mundo que todo el mundo hoy cuida, ¿no? No, todo esto es temporal. Por eso el propósito de Dios siempre fue la eternidad. Y en esa eternidad Dios quiere que estemos con Él. Por eso habla, el verdadero cielo es estar en la presencia de Dios, ¿ok? Por eso, si tú adoras desde aquí, estás disfrutando lo que será la eternidad, poder gozar con Él, poder estar con Él, así como también las consecuencias de mis pecados son eternas. Alguien decía, pastor, ¿pero qué me sirve creer? Mire, voy a poner un tema lógico, solamente lógico. Imagínate que tú crees que no hay infierno, ¿ok? Crees que no hay infierno. Entonces vives una vida desordenada, no hay Dios, no hay castigo, se vive el aquí y el ahora. Imagínate que mueres, ¿ok? Y de verdad no había nada, no había ni cielo ni infierno. ¿Qué perdió? Nada. Pero imagínate que mueres y si había cielo y si había infierno. ¿Qué perdiste? Todo. Ahora voy a poner el caso mío. Yo sí creo que hay una bendición eterna y hay una condenación eterna. ¿Qué pasa si yo muero y de verdad no había ni cielo ni infierno? ¿Perdí algo? Nada, no perdí nada. Viví una vida feliz, viví una vida realizada con propósito. Pero ¿qué pasa si sí hay cielo y cielo infierno? ¿Qué pasa? Lo gano todo. ¿Vieron? Así sea solo por ventaja lógica, es mejor creer que existe cielo, creer que existe Dios, creer que la muerte no es el final de todo, creer que en Dios hay vida eterna. Sí, la verdad, muy bien. La siguiente pregunta habla un poco sobre si una persona hace la oración de fe solo en su cuarto, ¿ya se puede considerar salvo y evangélico? Bueno, ay Dios. Creo que le están preguntando al que no es. Porque yo no soy tanto de hacer oración de fe. Otra vez, por el problema histórico.
¿sabe dónde salieron las oraciones de fe? En las campañas evangelísticas, cuando vino el boom allá en la época de los décadas de los 70, 80, que empezaron a ver esas campañas de miles, ¿recuerdan? Pues ¿cómo hago para convertirlos a todos? Una oracioncita, ¿sí me va a entender? Esa oración es la que al final hace que yo mida, y hubieron 20,000 convertidos, 5,000 convertidos, 5,000, y entonces de ahí se volvió una obsesión de que repita la oracioncita, no, diga conmigo, repita conmigo. A ver, si tú miras en la Biblia, ¿quiénes fueron o qué acto demostró o confirmó la salvación de las personas? ¿Una oración de fe? ¿Cuál fue el acto? El bautismo. Porque el bautismo fue un compromiso público. Recuerda cuando dice, por ejemplo, habla del apóstol Pedro que predicó el primer sermón, dice que 3,000 personas fueron ¿qué? Bautizadas. Después 5,000 bautizados. O sea, mira que no dice y repitieron la oración. No. ¿Habla de qué? Porque ¿qué es bautismo? Es un compromiso público de mi fe. ¿Sí? Porque si no me queda como esas relaciones, ay, te presento mi amor eterno esta semana. Y la otra semana mi otro amor eterno. Esta sí es. No. Es quien va al altar, quien está diciendo esto no es de esta semana. Esto es todo el compromiso de vida. Entonces por eso creo que a veces nos quedamos en que yo hago una oracioncita y se fue la oracioncita mágica y ya con eso. Creo que la salvación es un proceso en la cual yo tomo una decisión. Esa decisión, vivir para Dios. ¿Y cuál es la meta? Cada día ser Cristo. Morir a muchas cosas de mí, a mi viejo hombre, a mi carne, a mi humanidad, y vivir cada día para Cristo. Y que Cristo sea formado en mí. A propósito, les hago aquí una chiva. Vamos a tener el campamento de jóvenes el otro año. Y el nombre se va a llamar Cristomorfosis. O sea, ser formado a la imagen de Cristo. ¿Vale? Una palabra nueva. Pero ese va a ser como el eslogan que queremos, ¿no? Que no solamente vivas emociones, sino que Cristo sea formado en ti. Que cuando te vean a ti, vean a Cristo. Sí, entonces ya saben, vamos a hacer época de bautismo, entonces si quieren pueden asistir. La siguiente pregunta dice si es correcto que los cristianos participen en política. Wow. Bueno, muy bien, la pregunta creo que fue clarificadora. ¿Por qué? Yo creo que la iglesia no debe ser un partido político, ¿sí? La iglesia es un lugar para que todos, tanto derecha e izquierda, puedan venir, de centro, de no sé, lo que tú quieras hacer, ¿sí? Si tú miras los discípulos de Jesús, había alguien de la derecha, un publicano, había alguien de la izquierda, un celote, era como una especie de guerrillero, una cosa así terrible. Pero los dos fueron discípulos del Señor, ¿me explico? La iglesia no debe ser un partido político, y en mi caso, yo no soy ni liberal, ni conservador, ni nada, yo soy cristiano, ¿ok? Y mi enfoque es que, voy a explicar, ¿qué plantea, cuando estuvo el gobierno de derecha en Colombia, los de la izquierda que planteaban? Que cuando ellos llegaran al poder, ahora sí va a llegar el cambio. ¿Cuál cambio? Solo cambiaron de nombre, la misma corrupción, los mismos intereses, la misma, o sea, ya pasamos de proceso 8,000 a proceso 15,000. La señora que andaba a pie, ahora anda en helicóptero y de malas, y va a seguir andando en helicóptero, y problema suyo, y se aguantan porque yo también tengo derecho. ¿Qué mostró eso? Que el tema no es de ideología. Yo puedo ser corrupto de izquierda o derecha. El problema de Colombia no es si tenemos un gobierno de derecha o izquierda. El problema de Colombia está en el pecado. Es que son pecadores. Es que independientemente si eres de derecha o de izquierda, eso no resuelve tu problema principal, y es el problema del ¿qué? Del pecado. Entonces son pecadores de derecha y son pecadores de izquierda. Los dos condenándose una monta. Es que usted es la derecha, es que usted es izquierda. ¿Y al fin qué es? El mismo pecado con diferente nombre. ¿Y sabes qué es lo peor? Que nosotros como vos les creemos. Ay, yo soy de esto. Y salimos a defender. ¿En serio? Ay, miren, eso es como cuando me dicen que es que el problema de Colombia es la educación. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Usted cree que los corruptos en Colombia es porque no fueron educados? Mira a Samuel Moreno y su final tan triste. Fue educado en las mejores universidades. Una familia política prestante, tenía todo el dinero que tú puedes creer. Igual, fue igual de corrupto. O sea, la diferencia es que una persona sin educación roba en la esquina con un cuchillo. Una persona con educación roba en un puesto político miles de millones de dólares. Entonces, el tema no es ideología. El problema es de ¿qué? De pecado. Y hasta que Colombia no entiende, y por eso los cristianos estamos para mostrar una alternativa diferente. Es que tengo que reconocer que separado de Dios nada puedo hacer. Que Dios es el único que puede cambiar mi pecado.
Porque no importa si eres derecha, o sea, yo valoro lo que intenta la derecha, yo valoro lo que intenta la izquierda. ¿Me explico? Yo sé que les doy duro a los dos, porque yo no soy un partido político, yo soy ¿qué? Alguien que da otra visión de la historia y de la vida. Ahora, pero un cristiano sí está llamado ¿a qué? A tener una responsabilidad como ciudadano. Y como ciudadano puede elegir y como ciudadano puede ser elegido. Entonces, ¿que un cristiano entre allá? Bueno, gloria a Dios. Pero qué importante que sea luz, un cristiano que tenga cristomorfosis, o sea, que muestre a Cristo, no que esté ahí por política, porque si no, si es igual de corrupto, da es como vergüenza, ¿sí me entiendes? Da es como pena, o sea, ahí sí prefiero que ni vaya. Pero si va a ser luz, como el tema de Daniel, como Daniel en medio de imperios corruptos, pecadores, fue luz, wow. Yo creo que estamos llamados a ser luz. Entonces, la iglesia no es un lugar de partidos políticos, la iglesia de derecha e izquierda lo recibe, pero el cristiano sí tiene una responsabilidad política. Por eso siempre le digo a los cristianos, voten bien, y si usted quiere tener una carrera de servicio, de política, hágalo, claro que sí, pero que no votemos por él solo porque es cristiano, ¿está claro? Porque eso también es corrupción, ¿sí? Solo porque es esto, no, votemos por él porque es buen ciudadano, porque sus propuestas son correctas, porque de verdad beneficia a mi ciudad. Pero si yo le digo, voto por ti, pero ¿cuánto me da? Eso no tiene sentido. Recuerdo alguna vez un político que fue a mi oficina hace muchos años diciéndome, pastor, si usted me promueve, yo le doy. Yo le dije, yo voy a promover, pero que no voten por usted. Me dijo, pero es que muchos pastores han recibido. Me importa 5, peor todavía. Y le dije, ¿cómo vamos a acabar la corrupción si somos corruptos? Entonces, no puedes negociar tus principios, no puedes negociar tu fe. Qué bueno que como cristianos seas un buen ciudadano, seas un buen político, seas un buen votante, ¿ok? Y ese creo que es el llamado. Sí, la verdad sí. Entonces, tener claro eso, saber a quiénes votamos y a quién elegimos. Entonces, tener claro eso. La siguiente pregunta es un poco controversial, más por la época que estamos, y es, ¿ama Dios a los homosexuales y cómo debemos responder a la ideología de género? Si Dios los ama, claro que sí. Estoy totalmente convencido. Yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido la iglesia cristiana es que hemos estratificado pecados más graves, pecados más sencillos. Cuando el Señor habla del tema del amor entre hombres o entre mujeres y todo lo que estamos viendo hoy, nunca pone eso como un pecado de otra categoría. Sabes que en la lista que hace cuando habla de los homosexuales, de todas esas desviaciones, lo pone al mismo nivel de los mentirosos, de los idólatras, de los malgeniados. Y te imaginas que yo odio a los malgeniados. Sí. O uno nunca preguntaría, ¿será que Dios ama a los tramposos? Sí, los ama a todos. ¿El tema cuál es? Es que nosotros sí como iglesia creo que hemos estigmatizado. Y el llamado de Dios, yo lo estoy diciendo justificar, ¿sí? Porque el tema de la agenda LGTBI, Q+, porque ya no les caben las letras, que tocó un símbolo para que represente todo lo que las letras no dicen. Yo digo el grupo del abecedario, ¿verdad? Abecedario con numeración, pero bueno. Pero a donde quiero llegar es que hay que entender el problema. Es más, estoy llamado a hacer una conferencia sobre el tema, y lo primero que tengo que entender es que hay una diferencia entre condición y otra es inclinación o gusto o atracción. Una cosa es condición, todos nacemos hombre o mujer. ¿Y dónde está escrito eso? En el ADN, ¿sí? En el ADN XX o XY, punto. No hay otra opción, no hay X, bolita, palito. No, tú eres o XX o XY, ¿ok? Eso es básico, ¿ok? ¿Eso está escrito en la Biblia? No, en su propio ADN. Sí. O sea, si usted se muere, ¿verdad? Y 20 años después le investigan su ADN, va a decir, ¿era hombre o era mujer? No, es de sexo indefinido. No, hay solo dos opciones. ¿Está claro ahí? Entonces, una cosa es condición, todos nacemos con una condición, hombre o mujer. Otra cosa es inclinación, otra cosa es gusto, otra cosa es deseo. Entonces, ¿cuál es el problema de la agenda LGTBIQ+? Es que quieren ver la inclinación como una condición, y eso no es cierto. Una cosa es la condición y otra cosa es la inclinación. Entonces, ahora, si tú tienes una inclinación, ok, no quiero llegar a hacerte sentir mal por eso, pero sí quiero decirte que el hecho de que tengas una inclinación no cambia tu condición. Por ejemplo, ustedes han visto que hoy en día está el concepto de yo me autopercibo, ¿sí? ¿Qué tal que yo llegue a la familia del presidente de Estados Unidos, ¿ok? Joe Biden, y le diga, es que yo me autopercibo su hijo. Recíbame, yo hablar inglés,
y eso no es lo que estamos haciendo. No, o sea, usted se puede percibir lo que sea. Que eso sea la realidad, hay una distancia muy grande, ¿sí? Yo me puedo autopercibir avión. ¿Soy un avión? No. Entonces usted tiene un problema mental, pero eso es otra cosa. Entonces, una cosa es la inclinación. En la inclinación hay muchos factores. Puede haber sido problema de identidad, problema de un trauma que vivió. O sea, pueden haber muchas cosas que te llevaron a tener esa inclinación, un abuso, tantas cosas, una soledad, temor, miles de cosas. Entonces yo, antes de cuestionarte qué voy a hacer, tratar contigo. Yo le decía, listo, tú eres avión, no hay problema, pero ven, aterriza aquí y hablemos un poquito, ¿sí? O sea, no pasa nada, te voy a ayudar, no te voy a condenar, no te voy a decir, y la solución es que si eres homosexual ahora te cases. No, tampoco. Estoy diciendo es que Dios va a estar contigo en todo el proceso de tus preguntas, de tus luchas, de tus dudas. Entonces, ese es un tema, y yo creo que la sociedad no ha entendido el tema, pero también la iglesia cristiana hemos sido muy, ¿cómo era yo? Muy fuertes, y se nos ha olvidado que Dios nos llamó para ser luz de todo el mundo. No es luz de los que yo considero que debo ser luz. Y yo debo acercarme, no importa tu inclinación, no importa las luchas que tengas, yo creo que debemos reflejar el amor de Dios. Porque sí, a veces los cristianos hemos sido muy homofóbicos, ¿no? Como que vemos a alguien así y ya como que nos aterramos, ¿sí? Si en este momento entra un transexual, tú dirías, ay, pero ¿y qué hacemos? Y como que nos incomoda. Pero ¿qué pasa si entra un mentiroso? Chévere, somos parceros. Y es igual de pecado, es igual de pecado. Entonces yo creo que es hora de que antes que nada mostremos el amor de Dios y mostremos la gracia de Dios, ¿no? Sí. La siguiente pregunta es un poquito más personal y es si alguna vez dudaste de tu fe y por qué. Miles de veces. Porque les decía que tener preguntas es válidas. Y hay momentos en la vida que nos vamos a cuestionar por las circunstancias. Y yo creo que si tú miras, por ejemplo, el mismo apóstol Juan, el mismo Juan el Bautista, ¿recuerdan? Cuando estuvo encarcelado, antes de que lo mataran, él me mandó a preguntar a Jesús, ¿sí? Y recuerden que había bautizado a Jesús. Y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero después le preguntó a Jesús, Jesús, ¿si eres tú? ¿O tenemos que esperar a otro? El mismo Juan el Bautista tuvo crisis de fe. El mismo Tomás tuvo crisis de fe. Yo creo que en la Biblia todos vivimos crisis de fe, todos. El tema es a dónde llevamos nuestras crisis, a dónde llevamos nuestras preguntas. Y yo le doy gracias a Dios que en todas mis crisis, momentos difíciles, he podido encontrar respuesta, consuelo. Y sí, yo sé que todos vivimos momentos muy duros. Ustedes conocieran mi historia, he vivido momentos que uno no quisiera que nadie más los viviera. Y es fácil cuestionar y juzgar desde afuera, pero como alguien dije, solo el que vive sabe lo que cuesta. Pero en esos momentos he visto la fortaleza de Dios, la presencia de Dios, la gracia de Dios, y he recordado ese versículo que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de fe. Porque ¿en qué momento mi fe flaquea? Cuando dejo de mirar a Jesús y empiezo a ver las circunstancias, empiezo a ver el problema, empiezo a ver la crisis. Pero una vez que vuelvo a mirar a Jesús, mi fe se fortalece, porque sé que Él está ahí y que Él está en el control. Ok. La siguiente pregunta sería, ¿cómo puede ayudarme el Evangelio a superar los desafíos que estoy afrontando? Bueno, la pregunta es cuál es el desafío, ¿no? Porque están muy generales, pero si son desafíos en general. Sí, en general. Pues qué lindo saber que Dios está con nosotros. Que como decía el apóstol Pablo, una frase muy linda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa si es el desafío de la pobreza, no importa si es el desafío de la riqueza, no importa si es el desafío del que dirán, de la oposición, de la burla, de la crítica, recuerda eso, todo lo puedo en Cristo. Y recuerda que ese va acompañado de otro versículo que dijo Jesús cuando dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces el problema es cuando yo enfrento mis desafíos sin Jesús, pero cuando lo enfrento con Cristo, todo lo puedo en Cristo. Ok. La siguiente pregunta sería, ¿por qué otras religiones guardan el sábado como día de reposo y otras el domingo? Bueno, muy bien. Especialmente todas las religiones, ya sean judías, judaizantes o algunas de las religiones que mantienen el día de reposo. ¿Cuál es el problema del día del reposo? Bueno, no hay ningún problema, tú puedes guardarlo, no pasa nada. El tema es que guardar el día de reposo no te salva, porque eso es bajo la ley, ¿sí? Y los que guardan la ley, pues les recuerdo que el tema más importante en la ley no es el día del reposo, es la circuncisión. Entonces yo le pregunto al que guarda el día de reposo,
y ya se circuncidó, porque no tiene ningún sentido que usted guarde el día de reposo y no esté circuncidado. Ay, no, eso no. Entonces no tiene ningún sentido, o sea, porque tú no eres judío. O sea, hay leyes que no aplican si no aplican para los judíos, ¿ok? De pronto usted era jodido, perdón, pero no judío, o sea, así que tienes que hacerte judío para que viva las prácticas judías, ¿no? Que no te pase como el tipo que llega, ¿no? En un día no sé, estaba manejando, iba en contravía, y lo para el alférez, el agente de tránsito, y dice, usted va en contravía. Le dice, ay, no, es que yo soy de Inglaterra y en Inglaterra andamos así. Entonces el alférez le dice, bueno, entonces le pongo una infracción por llevar las luces apagadas. Pero aquí es de día. Pero en Inglaterra es de noche. O sea, el tema es que a veces queremos vivir las cosas y no estamos en Inglaterra, ¿sí me entiendes? Estamos en Colombia. Entonces, el tema es que nosotros vivimos por la gracia, ni siquiera éramos judíos, éramos gentiles. Sí, o sea, nada de eso aplica para nosotros. ¿Qué es lo que aplica para nosotros? La gracia de Dios, el amor de Dios. Ahora, ¿por qué escogimos el domingo? Porque el domingo es representativo. ¿Sabe que la palabra domingo viene de Dominus, viene del día de nuestro Señor Jesucristo? Por eso es el único nombre de la semana que tiene que ver con Jesús. Los otros, lunes viene de la luna, martes de Marte, y así todos los demás, sábado de Saturno. El único día que su nombre tiene que ver con Jesús es el domingo. Pues yo quiero adorar ese día. Yo quiero rendir a Dios ese día. Por eso se escogió el domingo, porque es un día que le dedicamos a Dios. ¿Y por qué no escogió el sábado? Porque tiene que ver con eso, que ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Por la ley nadie se salva. Así que usted puede guardar toda la ley y circuncidarse y aún así irse para el infierno. Porque la ley solo pone en manifiesto mi pecado. Por eso, ¿quién es el que cumple la ley? Mi Cristo. ¿Sí? Y si no, léanse Galaticas. Usted lee Gálatas y no tengo que explicar. Como dijo el maqueco, ¿qué? Sí, ustedes. Gálatas dice, mire, si Dios te libró de la ley, ¿para qué vas a volver allá? ¿Sí? El Señor te sacó de la basura y te mete otra vez en la basura. O sea, por favor. Y no porque la ley sea mala, la ley es buena. Los malos, ¿quiénes somos? Nosotros. Y esto no es por obras, para que nadie se gloríe. Así que vivir la gracia de Dios es decirle, Señor, reconozco que no es la ley que me salva, porque detrás de eso hay orgullo. Es que yo sí guardo. Y más dice, y usted está diciendo mal, no es Jesús, es Yeshua, y qué tal, y el Shabbat. Es la bobada, o sea, madure, o sea, dígale, lea Gálatas, léalo y hablamos. Yo creo que es solo una leíta y no hay que explicar mucho, sí, no hay que explicar mucho, ahí ya está más, pero muy, muy, muy claro. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿por qué la gente de la iglesia está empeñada a juzgar a los demás? Por ese corazón altivo que tenemos, ¿sí? Dios nos invita a no juzgar para no ser juzgados. Yo no debo mirar al otro para juzgar, debo mirar al otro para mostrar mi misericordia. Porque todos queremos misericordia y juzgamos, hacer juicio para los demás. Y yo creo que no vivimos por la justicia, vivimos por la misericordia de Dios. Así que es parte del problema del orgullo del hombre. Por eso Jesús decía, no juzguéis para que no sea juzgado. Porque con la misma medida que yo juzgo, seré juzgado. Ok, aquí hay dos preguntas, pero tengo que elegir una. Dice, ¿por qué Dios ayuda a unos y a otros no? O sea, ¿que tiene preferencias? No, Dios ayuda a todos. El tema es que unos aprovechan y otros no. Recuerden que el hecho de que Dios ayude a todos no significa que tiene el mismo proceso con todos, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Digamos que si tú vas al colegio, no todos los estudiantes, aunque están estudiando, viven el mismo examen. Cada uno tiene un examen de acuerdo a qué, al nivel que está, si está en preescolar, si está en primaria, si está en secundaria, si está en la universidad. Entonces cada uno tiene un proceso diferente. Porque usted diría, ay, ¿por qué los otros están allí haciendo la bolita de la O y yo aquí haciendo una raíz cuadrada? Pues sencillo, porque usted está en un proceso diferente. Y por eso Dios es un Dios personal. A veces a nosotros nos encanta compararnos, y eso le pasó a Pedro, cuando el Señor le dice, y vas a tener que sufrir, y vas a ir donde no quieras, y entonces Pedro se voltea y ve a Juan y dice, ¿y qué de ese? Mire, a lo colombiano, el Señor le dice, ¿a usted qué le importa? No, mentira, pero no te preocupes, si esto es lo que tengo para ti, quédate a ti, sígueme tú. Este es el proceso que yo tengo contigo, no te pongas a compararte, que por qué el otro le dio más, que por qué este tiene más, tranquilo, dedícate a estar en el proceso de Dios, deja de estar envidiando a los demás. Que créame que cuando cumpla el propósito de Dios vas a ver que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Ok? Ok, aquí dicen que si se ha contemplado la posibilidad de que probablemente Dios no exista y sea todo un negocio de la religión. Bueno, si fuera un negocio ya se hubiese acabado hace rato, ¿sí? O sea, porque yo sé que mucha gente ha usado la fe para hacer negocios, eso es otra cosa.
pero Dios nunca ha sido un negocio. Sí, o sea, si fuera por negocio yo estaría dedicado a otra cosa. Yo creo que Dios es mucho más que eso, mucho, y qué triste que lo rebuscamos a plata, ¿sí? Qué triste que lo rebusca. Es como decir, es que la medicina es un negocio, la medicina es una mentira. No, que hace negocio con la medicina es otra cosa, pero la medicina es necesaria, claro, Dios es necesario. Que sí, hay pastores, líderes que han abusado de la fe, han negociado con la fe, han estafado con la fe, sí, esa es otra cosa. Pero que la fe sea eso, no, sería reducir a Dios a lo absurdo. Yo creo que Dios es mucho más que una religión, Dios es mucho más que una iglesia. O sea, perdón, la iglesia somos nosotros, más que un edificio, más que una organización. Yo puedo decir, las organizaciones pueden estar en crisis, el COVID casi que cerró muchas iglesias o muchos templos, pero la iglesia no está acabada, la iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo, y Dios sigue estando presente a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí, la siguiente pregunta, yo creo que algunos se pueden identificar, más los jóvenes, y dice, Dios se agrada de mí si mis gustos musicales se inclinan por la música de artistas como Benito, Bad Bunny. Bueno, ese cantante me cuesta es porque nunca le entiendo, ¿no? Entonces, hay que tener ahí un problema en el cerebro, pero bueno, ok, no pasa nada. Yo creo que en la vida uno tiene que revisar qué se alimenta. Yo no tengo problema con la música, todos los géneros de una u otra manera o glorifican a Dios o pueden servir para glorificar a Dios o pueden servir para destruirte. ¿Cuál es el problema? Lo que tú estás escuchando, de lo que te estás alimentando. Si yo me alimento de basura, pues eso va a traer consecuencias para mi vida. Si yo me alimento mal, ¿sí? Y aquí tenemos a una estudiante de nutrición, pues eso va a traer consecuencias, ¿sí? En estos días me preguntaron, hable de un crecimiento personal. Yo dije, ¿puede ser mi barriga? Ok, pero generalmente uno, de la medida que uno se alimente, pues eso va a traer unas consecuencias para la vida. Y lo mismo pasa en el tema el tema de lo que yo me alimento. Usted es libre de escuchar lo que quiera, pero créame que eso que escucha está alimentando, ¿qué? Tu corazón. Y muchas de esas canciones no traen nada bueno, o sea, no edifican, no construyen, no te ayudan. Cuando tengas un problema, ¿qué vas a decir? O sea, imagínate, ¿verdad? Estás con una depresión y lo único que dices, o sea, de verdad, no va a construir tu vida. Entonces yo te digo, sé inteligente, aliméntate bien. En la medida que te llenes de la palabra, te llenes de Dios, te llenes de su presencia, créame, yo no necesito cosas que destruyan mi vida, que destruyan mi cerebro, que destruyan mis relaciones, que me destruyan el concepto del amor, de las relaciones, de la fidelidad. Ninguna de esas habla de fidelidad. Alguna vez preguntaron qué es lo que Bad Bunny nunca diría en una de sus canciones. Nunca diría, mujer, eres valiosa, respetuosa, no por tu físico, sino por lo que está en tu corazón. Y otra persona dijo, lo que Bad Bunny nunca diría, R. Entonces, otra vez, nadie entendió el chiste. Pero bueno, lo que quiero hablar es que a veces nos quedamos juzgando la música. No, la música no es el tema, es lo que contiene y es para que se escuche. Sí, y algo que yo tengo claro, ya que yo estoy mucho en el ámbito de la música, es que es por qué crean esa música o por qué tocan esos temas. ¿Con qué propósitos? Sí, entonces ese propósito principalmente es por vender. ¿Qué es lo que más vende? El ocio, todo ese tema como que distinto a lo cotidiano, sí, lo sexual, todo eso llena mucho y busca mucho las demás personas. Entonces, por eso mismo se busca ese tipo de canciones, ese tipo de temas y hacen, por así decirlo, siempre la tendencia. La tendencia está sobre hablar de esto, se habla de esto. La tendencia es este género musical, hacemos reggaetón. Que si es trap, es trap. Si es X o otro, se hace eso. Y les quiero decir, la música sí es un negocio, ¿ok? Y no componen para edificar, componen por lo que la gente quiere escuchar, ¿ok? Y si la gente sigue escuchando cómo degradan a la mujer y las canciones que más venden, seguirán produciendo eso. ¿En qué momento uno puede parar? En el momento que dejen de escuchar eso. En ese momento reaccionarían, dicen, no, vamos ahora sí a hablar cosas buenas. Otra vez, porque ¿dónde vienen las pasiones? De mi propia epitomía, de mis propios pecados. Eso genera que se vuelva atractivo todas esas cosas. Entonces, por eso, cuando yo escucho eso, estoy casi que aplaudiendo y promoviendo para que esa música se siga haciendo. Sí. La siguiente pregunta es una paradoja que yo ya había escuchado un poco y sería muy buena tratarla. Y dice, una versión de la paradoja de la omnipotencia es llamada la paradoja de la piedra.
¿puede un ser omnipotente crear una piedra tan pesada que nadie pueda levantarla? Bueno, O sea, o sería ni él mismo sea capaz de levantarla. Es como esa bueno, paradoja. cuando hablamos de omnipotencia de Dios, quiere decir que no hay algo superior a Él. O sea, Él es, y es el hecho de que Dios no necesita nada. Todos los demás seres humanos somos seres, como dijera yo, dependientes, ¿sí? Usted no nació aquí solo, usted necesitó un papá o una mamá. Usted necesitó la vida de Dios, porque usted puede tener dos personas y si no tiene la vida de Dios, el milagro de la vida, no pueden tener hijos. Así que usted está hijo aquí por la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos, eso se llama perdón que se me olvidó la palabra técnica, pero todos tenemos o todos dependemos de algo. El único que no depende de nada para subsistir es Dios. Y por eso cuando hablamos de la omnipotencia, no estamos hablando de fuerza solamente, no estamos hablando de poder en el término dinamita o de pesado, sino estamos hablando de ese Dios que todo lo puede, porque todas las cosas existen por Él y para Él, y Él creó todo. Entonces digamos que eso no tendría ningún sentido, porque digamos que todo lo que existe, dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento denuncia de sus manos. Dice que la tierra es el estrado de sus pies. O sea, no es porque Dios tenga esos pies tan grandes, sino pues estoy hablando de que Dios lo llena todo, que no hay nada, pero absolutamente nada imposible para Él. Sí. Algo que yo pensaba un poco sobre esa paradoja es que ¿qué necesidad hay de que Dios haga De eso? demostrarle De demostrarle a O quién. sea, Dios no es estúpido, ¿ok? Sí. O sea, si hay algo que tengo claro es que Dios es más, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, esa gran estupidez del hombre que quiere justificar sus propias paradojas, ¿no? Pero primero, por eso le decía, ni siquiera Dios tiene tiempo, así que esas paradojas temporales en Dios ni siquiera existen. Sí, claro. Entonces, la siguiente pregunta es, si Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿por qué permite que hayan gobiernos corruptos? ¿Y por qué los niños sufren si no tienen culpa de nada? Bueno, ahí volvemos al tema de la maldad, ¿no? La maldad nunca fue el propósito de Dios, fue el hombre que se aleja, y Dios permite la maldad para ver si reaccionamos, para ver si volvemos a Él. Y a veces uno le da dolor cuando hay un niño que muere o algo así, pero recuerden que igual, ¿cuál es el mayor milagro de Dios? Su salvación. ¿Y qué dice la Biblia de los niños? Es el reino de los cielos. Entonces no estoy justificando eso, estoy diciendo es que Dios en su misericordia y en su gracia, aunque nunca quiso la maldad, igual Dios, como dice Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y Dios en medio de mundos tan pecadores nos regala su gracia. Ok. Esta última pregunta, que es la última que vamos a tratar, creo que hay más, pero por tiempo no podemos tratar, y es, últimamente está famosa la película de Oppenheimer, no sé si conocen o la han La visto bomba o atómica. han conocido, y trata un poco sobre esto, dice, ¿cuál es el propósito de basar en tecnología si no se glorifica a Dios? Ejemplo, la bomba atómica, armas, etcétera. Otra vez, el problema no es la tecnología ni la ciencia, el problema es el corazón del hombre pecador, que las cosas buenas que podrían crearse para traer vida, las hacemos para el mal. ¿Usted sabía que con el dinero que hay en el mundo nadie podría tener hambre? Pero con ningún rico está dispuesto a compartir. Y ese es el gran problema del ser humano, que somos por el pecado muy autodestructivos, o sea, buscamos el mal. Por eso el Señor decía, el corazón del hombre tiende continuamente ¿hacia dónde? Hacia el mal. Usted nunca le enseña a un niño a portarse mal, ya nace con eso viene el paquete todo incluido. Realmente es la palabra de Dios la que nos limpia, la que nos purifica, la que nos corrige, la que nos saca de la oscuridad. Amén. Sí, pues esa era la última pregunta. Creo que todo agradecerle al pastor Obed por venir en esta noche, y principalmente no quisiera acabar así como tan listo, terminamos, sino pensar muy bien todas las preguntas que tratamos y todas las respuestas. Fueron demasiadas, yo sé, hay mucha información, yo creo que usted todavía está analizando y como que pueda estar entrando, pero siempre es importante cerrar bien, sí, siempre es entender por qué estamos aquí. Y yo creo que una de las razones que estamos aquí es porque queremos conocer a Dios. Entonces,